escuelita de comedia musical en el estudio. Y bueno, la idea era crear algo original que no se haya hecho hasta el momento. Y bueno, justamente se salió la idea de hacer este tema que tanta importancia tiene y tuvo y sigue teniendo para todos los argentinos, que es, digamos, el tema de la represión, del golpe de Estado del año 76. Sí, no, perdón. Y bueno, se trabajó en conjunto, se crea un guión propio y se trabaja en conjunto con las profesoras de canto Bárbara Pulgar y Andrea Peluso de teatro. Uh-huh. Que bueno, una puso la parte de teatro, la otra de canto, yo les puse la parte de danza jazz. Y bueno, en conjunto con otras personas también hemos creado una obra de comedia musical con medios audiovisuales. Y bueno, casualmente está formada por 87 alumnos, entre ellos niños y adolescentes que no han vivido la época, y por de pronto hubo que hacer todo un trabajo psicológico, digamos, para remontarlos a los alumnos a esa época y explicarles qué es lo que sucedió. Para que entren en personaje, para bueno... Sí, que tengan un conocimiento, que no solamente sea una historia que le contaron como un cuento, sino que fue una realidad. Era remontarse a la época. En cuanto al vestuario, en cuanto al pensamiento psicológico de la gente, en cuanto a la época en la que estábamos viviendo, la política que teníamos. Y bueno, se hizo todo este trabajo, se estrenó la obra en noviembre. Y bueno, ahora tuvimos la alegría de que el Consejo de Chivilcoy lo haya tratado. A eso quería llegar. El Consejo de Chivilcoy lo declaró como... Lo declaró, sí, de interés municipal. Local, cultural. De interés municipal, cultural. A ver, porque es muy loco esto lo que vos me estás contando. Realmente desde la época en que estamos viviendo, que por ahí muchos tratamos de recordar aquellos momentos de la década del 70, sí, esos momentos trágicos, pero ¿de dónde salió la idea o cómo se te ocurrió involucrar a los chicos y a las chicas que estamos hablando de qué edades tuvieron que empezar a tener conocimiento de lo que pasó? Estamos hablando de edades entre los 8 y los 20 y pico, o sea, los 30 años, entre los 8 y los 30 años. ¿Y cómo nació esta idea? Y bueno, la idea nace todos los años. Nosotros venimos haciendo comedias, pero comedias que ya están escritas, comedias que se han estrenado en Broadway, como por ejemplo Cats, sí, Drácula, uh-huh, Peter Pan, hemos hecho Night Fever, Gris, Mamma Mía, pero ya son todos guiones que ya estaban hechos, tirados, y la idea era crear algo propio, uh-huh, o sea, salir fuera de lo convencional y tener una obrita propia. Uh-huh. Así que bueno, surge la idea, es mi marido el que escribe el guión, que le gusta escribir, así que bueno, dijimos tirémoslo para adelante y bueno, se fue planteando en base al guión un montón de puestas en escenas y con los niños, o sea, con los adolescentes, y bueno, y ahí se va armando la obra y con artistas músicos de la época, ¿no? Que han tenido influencia en la época, como Charly García, Miguel Mateos, La Negra Sosa. Entonces con todos ellos hemos ido armando todo el guión y las escenas de la obra. Un tema muy político, obviamente, ¿no? Muy político, históricamente político. Sí. ¿Cómo fue la recepción de los padres y de los chicos a afrontar este tema? Se tomó muy bien y bueno, nos daba un poco de miedo al principio. Pero en realidad, bueno, la idea era tirarse a la pileta y generar algo nuevo, porque el que no arriesga no gana. Seguro. Así que te puede salir bien, te puede salir mal, y en realidad nada, nunca apostamos para que siempre nos salgan bien las cosas. Igualmente en la obra no se muestra demasiado lo trágico, sino se muestra el medio sociocultural en el que ocurre. Y bueno, y eso estuvo abordado como desde otro ángulo, ¿no? Bueno, buenísimo. Varias de las cosas que nos venís contando explican el hecho de que se haya declarado de interés municipal, de interés cultural. Sí, o sea, sí. Arranca con una idea de tomar una obra hecha, pero se la modifica. Y no se ve mucho en Chivilcoy que se intervengan así tan fuertemente obras que ya vienen hechas. Se le mete material audiovisual, se le hace un guión extra, se le tiene que explicar a los chicos este trabajo que decía ella, de tener que explicarle a los chicos paso por paso, ver la recepción de los padres. Ahora, todo esto en el contexto de una comedia. De una comedia. Que no es un dato menor. Es una comedia musical. Porque es una forma de contar algo
de una manera que me parece poco vista. A través del diálogo, o sea, del guión, a través de la danza y a través, bueno, del teatro y de toda la apuesta también visual que tiene, porque cada escena tenía una apuesta visual detrás que nos remontaba en el lugar donde estábamos, en este caso, por ejemplo, más que nada la zona de Capital o distintos pueblos donde iban ocurriendo diferentes cosas, o el frenesí, la locura de la gente de ese momento, el miedo, lo que puede llegar a pensar una persona en ese momento de un secuestro, qué le puede pasar por su cabeza, qué situación viven los que ya están en esa situación de secuestro. O sea, un montón de cosas que el que no lo ha vivido, o sea, no sí, seguro, es difícil que lo pueda. Es una buena manera para llegar a los jóvenes, llegar a través, sobre todo para los jóvenes quizá que lo tienen un poco más lejano, que lo conocen un poco menos, a través de imágenes bien visuales en un contexto donde se sientan cómodos para prestar atención. Estos mecanismos, como esta obra que encuentra mecanismos a través de la comedia, del baile, de la danza, del audiovisual, de la música, que no es un dato menor, la música de la época hace que el joven se interese, entienda y comprenda. Vos fíjate qué cosa interesante que dice comprender lo que pensaba una persona cuando la estaban secuestrando. O sea, es imposible. Yo te puedo garantizar que si vos lo tratás en un colegio, para que el pibe se enganche, para que el pibe de verdad lo reflexione y diga, a ver, ¿cómo sería? Es muy difícil. Y acá, en una obra que dura, ¿cuánto dura? Y más o menos la obra dura 1 hora 20 más o menos. Acá se puede desarrollar en un contexto de comedia dinámico y muestra lo interesante de la inserción de la cultura para discutir estos temas. Porque a veces, viste, uno dice, por eso se discuten, porque la cultura hace que lo internalicemos todo y lo comprendamos mejor y sea amplio. Eso hace el arte, hace que sea amplio y que a todos nos parezca bello y a todos nos parezca lindo. Y sin embargo, fíjate cuánto hay de profundo atrás. Por eso hay que fortalecer el arte. Y me gusta mucho que esté pasando en Chivilcoy. Yo quiero felicitarte en cierta manera, gracias. Porque me dijiste 1 hora 20. Más o menos. 1 hora 20 y manejaste 80 y pico de pibes. Sí, más o menos 87 eran. 87 chicos, digamos casi 90 chicos arriba de un escenario. Sí. Hay que manejarlo de entre 8 y 30, o sea, va de todas las edades. Bien, digamos. De los de 30 serán un poquitito más correcto, pero hay que manejar nenas de 8 años arriba de un escenario y con una temática tan particular, porque cuando se sale al escenario con esta temática, obviamente hay que tener conscientemente de lo que se va a hacer, no es hacer hubo un mucha personaje. Preparación en cuanto a la gente de teatro, o sea, Andrea que nos ayudó un montón en cada clase. La idea era meterse en la época, o sea, todo el tiempo era trabajar eso psicológicamente, y bueno, eso hizo que nos metiésemos mucho en la temática y que se trabaje, ¿no? Un montón. También la propuesta del consejo es llevar esto a las escuelas, para que todos puedan tener acceso a esto. Y bueno, y en el mes de agosto la idea de uno de los concejales fue que se trate para declararla de interés provincial. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ya estuvieron, me dijiste, fuera de Chivilcoy Estuvimos, en la ciudad de Bragado. En Bragado, ¿le fue? Perdón, en Chacabuco. En Chacabuco. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Bien la recepción de la gente? Sí, estuvo muy bueno, muy lindo teatro, así que... Te pregunto la última para mí. Le pregunto a toda la gente que hace teatro acá en Chivilcoy, hemos tenido muchas agrupaciones o distinta gente que está relacionada con el teatro en el programa, de la calidad actoral de la gente en Chivilcoy. Yo te lo pregunto capaz de si vos cuando decidiste emprender esto, la gente se engancha, tiene ganas de actuar. Yo veo que muchos pibes jóvenes, te habrá pasado de decir, mirá, la obra empezó siendo como, hagamos esto y yo ahora veo el resultado y se engancharon, lo entendieron. Me decís que se trabaja mucho el teatro. Veo que la gente joven sobre todo, la atrae mucho el teatro, muchísimo. Sí, el teatro, o sea, atrae todo en general, el arte en realidad en general. Yo siento que como medio de escapatoria a un montón de cosas que están sucediendo socialmente. Muchos papás me dicen, uy, qué bueno, dice lo de danza, lo de la escuelita, porque yo sé que está ahí y no está así en otra cosa con la cabeza. Y bueno, sí, está muy bueno que el chico, el adolescente, el adulto pueda insertarse en una rama cultural y no desvirtuar en otra cosa su cabeza, ¿no? O estar todo el día frente a la computadora o el televisor y esto, y me atrapa todo eso y no puedo desarrollar otras cosas. A eso iba, el arte también atrapa. El arte atrapa. Y